Buenos días, buenos días. Vamos a compartir para ti, con sencillez, con humildad de corazón, la primera lectura de este día. Hechos de los Apóstoles es el libro que se lee durante la Pascua, que nos narra los acontecimientos de la iglesia primitiva. Después de Pentecostés, Simón Pedro predica a Cristo por primera vez y ahí nace la iglesia de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 al 33, con alegría, con esperanza, con sencillez de corazón. Los hicieron entrar para que comparecieran ante el consejo de ancianos y ante el sumo sacerdote. Este les preguntó: ¿no les prohibimos terminantemente enseñar en el nombre de ese? Sin embargo, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Además, quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador, para dar a Israel la ocasión de arrepentirse y de obtener el perdón de los pecados. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen somos testigos de todo eso. Ellos, enfurecidos por tales palabras, querían matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la escucha de la palabra se nos perdonen nuestros pecados, que así sea. La palabra de Dios siempre ha sido signo de contradicción para los hombres y para los pueblos, porque nos habla de amor, porque nos habla de humildad, porque nos habla de renunciar, de morir a los deseos de la carne, a la codicia, a la ambición, porque nos habla de hermanarnos, de mirar al otro como mi hermano. Y es algo que el mundo no sabe hacer, porque el mundo no sabe amar, porque el mundo no sabe amar. Hermanos, hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Los judíos, los sacerdotes judíos le daban una orden a los apóstoles, que como judíos tenían que obedecer. No hablen en el nombre de Jesús. Pero ¿qué le dice Simón Pedro? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si un cardenal, si un obispo, si un papa ordena algo que es pecado, no lo debemos obedecer. Si la ley nos dice que las uniones homosexuales son pecado y el Papa ordena bendecir esas uniones, está equivocado y no se le debe obedecer, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema es que los cardenales liberales sembraron el caos en la iglesia de Cristo y el Papa Francisco cometió demasiados errores. Hay errores que se tienen que corregir. No se puede bendecir la unión entre dos hombres, entre dos mujeres. No se puede bendecir el pecado. No debe haber diaconisas, obispas, sacerdotas. No debe existir la comunión en la mano. Los ministros extraordinarios de la comunión deben desaparecer, porque solamente son para en caso de
urgente necesidad, una pandemia, una catástrofe, y ahorita no hay pandemia ni hay catástrofe. Entonces, esas cosas se tienen que desaparecer porque los liberales quieren entrar, no quieren perder el hueso. El Papa Francisco era liberal, el Papa Benedicto era conservador. Los conservadores conservan la verdad, defienden la verdad de la fe, conservan la tradición. Los liberales quieren que haya obispas, sacerdotas, que los sacerdotes se casen, que haya sacerdotes homosexuales casados, promueven la agenda homosexual, el movimiento liberal. Entonces es una lucha entre la verdad y la mentira. Si en algo se distinguió el Papa Francisco fue en perseguir a los buenos sacerdotes, perseguir a los buenos obispos que defienden la verdad, como Strickland y tantos más. Entonces tenemos que orar mucho, para poder entender los signos de los tiempos. Dijo el Papa Benedicto XVI, muchos papas no los hubiera nombrado el Espíritu Santo. Tenemos que entender que tristemente el papado se ha convertido en un movimiento político, y los cardenales ignoran al Espíritu Santo y quieren poner un cardenal a modo, porque tristemente hay mucho dinero. Hay millones de pesos en juego, y quieras que no, la codicia tienta, porque los sacerdotes, los cardenales siguen siendo hombres, pecadores como tú y como yo. Entonces, hermanos católicos, hay demasiados intereses en el papado. Los cardenales liberales quieren poner un papa al estilo Francisco, que persiga la verdad de la fe. Entonces esto es delicado, porque los tiempos son duros, porque si llega un papa liberal, puede haber un cisma en la iglesia, y a lo mejor tiene que llegar para que se cumpla la profecía, que miles de personas abandonen las filas de la iglesia por las malas decisiones del Papa. Necesitamos un Papa conservador que corrija los errores de Francisco, porque cometió demasiados errores. Nos guste o no, cometió demasiados errores. Tal movimiento masón que se infiltró en la iglesia, y son los liberales. Los liberales están con los masónicos, y los conservadores defienden la iglesia del movimiento masón. Entonces no nada más es ser románticos, ay, el Papa Francisco era un santo. No, hermano, discúlpame, no era una mala persona, pero no supo defender la verdad de la fe. Ese es el problema. Se rodeó de cardenales malos, de corte homosexual, y se equivocó. Por eso necesitamos un cardenal que corrija esos errores antes de que sea tarde, porque si no, puede venir el cisma, la división, el caos en nuestra iglesia. Y no se nos olvide, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Papa no nos salva, el cardenal, el obispo, el sacerdote no nos salva. El Señor y Salvador es Jesucristo, y tenemos que obedecer primero a Jesús antes que al Papa, antes que a los cardenales. Lo que está mal, aunque lo ordene el Papa. Lo que está mal, aunque lo ordene un sacerdote o un obispo. Primero, obedecer a Dios. Primero, la verdad del amor de Cristo. Primero, la verdad. No podemos obedecer cuando se nos da una orden contraria a la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice él aquí. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a los que le obedecen somos testigos de esto. Hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres, Primero debemos defender la verdad de la fe, la verdad de la palabra. Primero que nada, porque nos salva Dios, no el sacerdote, no el pastor, no el anciano. Nos tiene que quedar claro, nuestro Salvador es Jesucristo. Y ante todo debe estar la verdad de la palabra, la verdad de la enseñanza.
Si durante 2000 años te han dicho que algunas conductas están equivocadas y ahora llegan los liberales y te dicen que no hay problema, que están bien hechas, espérame. Primero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si alguien se equivoca, aunque sea obispo, aunque sea cardenal, aunque sea papa, no debemos obedecerlo. Debemos obedecer la palabra de Dios, la verdad, no la mentira. Antes de que sea tarde, necesitamos un papa conservador. Porque si no, tristemente puede venirse un nuevo cisma, una nueva división en nuestra iglesia. Ya tan atacada, ya tan perseguida, ya tan pecadora, tristemente hay demasiados pecados, hay demasiados errores con los nuevos sacerdotes liberales, hay demasiados errores, hemos hecho de la misa una fiesta, una pachanga de mal gusto, donde se ha perdido el sentido de lo sacro, del misterio, de la espiritualidad cristiana católica, y hemos convertido la misa en un grotesco espectáculo donde se aplaude y se baila lo loco. Entonces tenemos que corregir esos errores antes de que sea tarde. En el misterio, en el silencio, Dios le habla al corazón. Si hay demasiado ruido, no vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar al que canta, al que aplaude, al que danza, pero no vamos a escuchar al Señor. Por eso necesitamos el silencio en nuestros actos de culto hacia Dios, porque hemos hecho un espectáculo grotesco de la misa. Se ha perdido el sentido de lo sagrado, el sentido de lo solemne, el sentido de lo espiritual. Por eso es muy delicado esto de escoger un nuevo papa. Los cardenales no se dejan influenciar por el Espíritu Santo, créemelo. A ellos no les importa el Espíritu Santo. Ellos quieren poder, ellos quieren dinero. No todos. Entonces por eso debemos pedirle a Jesús que nos proteja, que nos libre de los liberales y que nos dé un papa que nos enseñe a amar a Jesús y que defienda la verdad del amor de Cristo. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no es malo entender que el papado se ha convertido en un puesto político para muchos cardenales. Hay demasiado dinero por medio. El Evangelio les dice que sean pobres, pero hay cardenales millonarios, créelo, como hay pastores millonarios. Tristemente, la codicia, la avaricia se ha apoderado de los corazones de muchos servidores de Jesús. No lo podemos negar. El cardenal Norberto Rivera es millonario. Entonces, hay pastores millonarios, con la palabra. Es triste reconocer que hemos hecho de la fe un mercado jugoso, grotesco. Por eso necesitamos poner nuestros ojos, nuestro corazón en Jesucristo. No vamos a abandonar la iglesia por los malos testimonios, porque me salva Cristo, no la iglesia. Tengo que poner mi mirada, mi corazón en Jesús y tratar de leer, meditar y vivir la palabra de Dios. Que el Evangelio, hermano, sea tu norma de vida y que no se te olvide. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, no aparte de su rostro, te conceda la paz. Paz para todos los pueblos. Queremos pedirle a Dios en esta mañana un papa conservador que corrija los errores del Papa Francisco y que defienda la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús.